A lo largo de nuestra existencia, hemos tenido la oportunidad de haber visto un gran bestseller cinematográfico que por su argumento, fotografía o guión nos haya encantado y que además nos haya dejado una marca imborrable en nuestra mente. Ejemplo, El Padrino del director Francis Ford Coppola, La sombra del amor, Ghost del director Henry Zucker, E.T. del director Steven Spielberg, Gladiador del afamado director Ridley Scott o Titanic del director James Cameron, entre otros. También hemos tenido la oportunidad de haber leído un gran libro que por su análisis, descripción o narración nos haya encantado. Ejemplo, La guerra y la paz de León Tolstoy, Los miserables de Víctor Hugo, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, entre otros. O estudiado un modelo pedagógico, teorema matemático o hipótesis científica que por sus planteamientos y análisis nos haya hecho cambiar la concepción de la vida. Ejemplo, teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein, teorema de los triángulos rectángulos formulada por Pitágoras, el álgebra formulada por Aurelio Baldor, los aportes de Galileo Galilei, Copérnico e Isaac Newton a la ciencia, los modelos pedagógicos formulados por John Dewey, Paulo Freire, Howard Gardner, María Montessori, entre otros. O escuchado una melodía que por la armonía en sus notas musicales nos hayan enamorado o nos hayan dado paz y tranquilidad. Ejemplo, Johann Strauss, Mozart, Beethoven o Richard Clayderman, entre otros. Como se puede evidenciar, detrás de cada uno de esos grandes aportes culturales y científicos hubo una mente brillante que se encargó de gestar, desarrollar y patentizar su producto intelectual. No menos importante está en nuestra lista de destacados filósofos e intelectuales modernos Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, entre otros. Indudablemente han sido innumerables los aportes científicos, culturales y metodológicos que han hecho esos grandes pensadores y filósofos a la humanidad. Esos aportes han resonado a lo largo de la historia y además no han caducado, no han expirado, muy a pesar que en la época en que se gestaron esas ideas, esos aportes carecían de herramientas tecnológicas, ofimáticas y sobre todo carecían del marketing digital. Pero, ¿qué características o cuál habrá sido el perfil intelectual y psicosocial de esos grandes filósofos que lo hicieron diferente a las demás personas de su época y abismalmente diferentes a nosotros? ¿Qué posibilidad existe que en este país surja una mente brillante como esas? ¿Es acaso que para ser filósofo solo basta ser inteligente, visionario y disciplinado? La experiencia me dice que en la actualidad, para ser exitoso, no solamente es suficiente tener conocimientos, sino además ser disciplinado. El ser inteligente no te llevará a la excelencia, si no lo combinas con altas dosis de disciplina. Teoría magistralmente expuesta y sustentada por Yokoi Kenji. Igualmente, la experiencia me dice que en la actualidad, para ser un filósofo o una persona que geste, desarrolle, patentice una teoría o un proyecto intelectual, necesita tener más que inteligencia y disciplina. ¿Pero qué será? Con relación a este último ítem, pienso que las ideas fluyen más y mejor cuando la persona con alto grado de intelectualidad está inmersa en un núcleo familiar con estabilidad emocional, económica y financiera, y que además tanto el entorno social como la condición del país sean las idóneas. Pero infortunadamente es difícil que haya progreso, desarrollo y además germine un gran filósofo en un país donde algunas decisiones del gobierno, como las que detallaré a continuación, además de desestabilizarnos mentalmente y perjudicarnos socialmente, nos desmotivan a la producción masiva y de calidad de proyectos intelectuales. A continuación detallaré esos casos en que nos desmotivan diariamente para la producción masiva de proyectos intelectuales, donde algunos policías
dejan de perseguir al bandido o de aprender al corrupto o de cuidar al ciudadano por estar ocupado persiguiendo al vendedor ambulante, al mototaxista o a los Uber. Donde algunos policías no combaten los crímenes por estar ocupados en cometerlos. Donde la principal fuente de ingresos de algunos policías no es su salario, sino las prácticas diarias de corrupción y sobornos. Donde algunos políticos toman decisiones que favorecen sus intereses personales y no los intereses sociales. Donde los jueces no condenan al delincuente, lo absuelven. Donde las EPS cambian de ración social, pero no de dueños ni de buenas prácticas. Donde las IPS y clínicas desangran a las EPS y estas al FOSIGA, cobrando tratamientos médicos inexistentes de sus pacientes. Donde las ambulancias no se preocupan por prestarle los primeros auxilios al accidentado, sino en competir entre ellas por llegar primero al lugar de los hechos y así cobrar prebendas o incentivos ofrecidos por las clínicas a cambio de que el accidentado sea trasladado a su clínica y así desarrollar el proceso de corrupción detallado en el punto anterior. Donde los médicos no curan, solo recetan. Donde los noticieros no informan, solo direccionan las noticias de acuerdo a sus inclinaciones políticas. Donde cuanto más sabemos, menos oportunidades tendremos en el mercado laboral. Donde un reality show o un reinado de belleza tiene más rating que un documental. Donde los niños prefieren ser futbolistas que ingeniero, médico o científico. Donde elogiamos y condecoramos a un futbolista por su aporte al deporte y no a un educador por su aporte a la educación. Donde la juventud prefiere chatear que estudiar o leer. Donde la juventud erróneamente se prepara para ser empleado y no para ser empresario. En este punto es importante tener en cuenta que si no luchamos por nuestros sueños, alguien nos contratará para que luchemos por los suyos. Donde algunos electores cambian un día de abundancia por 4 años de escasez. En este punto, es importante tener en cuenta que no debemos tomar una decisión permanente por una emoción temporal. Donde el abstencionismo electoral hace que dejemos en manos de pocos las decisiones de muchos. Donde los gobernantes aman más el poder que a sus hijos. Donde la palabra de Dios no se evangeliza, sino que se comercializa. Donde las empresas de servicio público no piensan en prestar un óptimo servicio a sus usuarios, sino en robarles. Donde inexplicablemente el precio de la gasolina sube, muy a pesar que el precio del petróleo baja. Donde la intolerancia, el egoísmo y la envidia matan más que el cáncer o que el SIDA. Donde el taxista se preocupa más por la plataforma Uber que por prestar un servicio óptimo y de calidad a sus usuarios. Donde la mayoría de las empresas compiten más por precio que por calidad. En este punto, aconsejo a todos mis amigos profesionales independientes que logren que sus clientes los contraten por lo que saben y no por lo que cobran. Donde el gobierno se afana en tildar que en Venezuela carece la democracia, cuando todos sabemos que en Colombia abunda la cleptocracia, hurtocracia, corruptocracia o dolocracia. Todas estas nuevas prácticas bautizadas por este servidor hacen parte del léxico de la mayoría de nuestros gobernantes corruptos que nos tienen sumergidos en un océano de incertidumbres y penumbra, donde los muertos en Venezuela no descansan en paz, sino que votan y están al servicio del gobierno chavista en épocas de elecciones. Donde la comunidad mundial solidariamente se une para ayudar a víctimas de terremotos y desastres naturales y no para combatir la violencia, secuestro, narcotráfico, corrupción, extorsión y dictadura que flagela, castiga y azota a algunos países sudamericanos. Lamentablemente, estamos expuestos y sumergidos en la mal llamada cultura del envase,
que desprecia su contenido, que es su esencia. Estamos en una sociedad donde importa más la forma que el fondo, el físico que el intelecto, el cómo te ves que el cuánto sabes, la ropa que el cuerpo, el funeral que el muerto, la boda que el amor, la misa que Dios. Pero qué difícil, complicados e incomprensibles somos nosotros los seres humanos. Nacer no pedimos, vivir no sabemos, morir no queremos. Por último, concluyo este video diciendo que no nos afanemos por ser los próximos filósofos de Sudamérica, porque esa no es la esencia de nuestra existencia. La verdadera esencia es hacer cosas que verdaderamente estén a nuestro alcance. Estudiemos con apasionamiento, trabajemos con honestidad y responsabilidad. Démosle cariño, buena educación y buenos valores a nuestros hijos. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a nuestros esposos y esposas. Respetemos y honremos a nuestros padres. Estrechemos los lazos de amistad y solidaridad con los buenos amigos. Y veremos cómo Dios y la divina providencia se encargan que nuestros padres, hijos, esposos y esposas nos amen y recuerden eternamente y no que la humanidad nos inmortalice efímeramente.